El modelo de enseñanza de los derechos humanos es una investigación realizada con el objetivo de que los estudiantes de educación de tipo medio y medio superior conozcan y aprendan sobre los derechos humanos. Hoy en día es fundamental que todas las personas, desde preescolar, las niñas, niños, los adolescentes, los universitarios, conozcan sus derechos humanos. Entonces de ahí nace la idea de trabajar en la educación para los derechos humanos. Esto viene a ser de que a todas las personas estudiantes del nivel preparatoria y del nivel universidad los vamos a educar en materia de derechos humanos. Hoy en día la educación en derechos humanos es fundamental. Considero que es la piedra angular para su conocimiento en todas las asignaturas. La importancia de conocer este modelo o de tener este modelo de enseñanza en educación en derechos humanos es que, como su nombre lo indica, los estudiantes de tipo medio y tipo superior conozcan y aprendan sobre los derechos humanos. A raíz de la reforma de junio del 2011, la implementación de los derechos humanos debe de ser en todos los contextos. Y qué mejor que sea en las instituciones de educación superior, en donde ya estemos formando a los estudiantes en materia de derechos humanos. Y no me refiero a estudiarlos en una carrera de derecho, porque eso ya existe hoy en día. En las carreras de derecho, en la licenciatura y en el posgrado ya están inmersos este sistema nacional e internacional de derechos humanos. Ahora se trata de educar en derechos humanos en todas las áreas del conocimiento, en todas las disciplinas. ¿Por qué? Porque considero que los derechos humanos permean en todas las personas. Para mí es una cultura con la cual debemos aprender y a tener esta cultura en derechos humanos cotidianamente. Entonces, si educamos en derechos humanos, vamos a educar en todas las disciplinas, en todas las ciencias del conocimiento. Y qué mejor que en la universidad, y qué mejor que desde la preparatoria, porque los estudiantes ya van a egresar de la universidad con esta cultura, con este contexto, con este conocimiento que es fundamental hoy en día. Considero que es parte de la formación de los estudiantes en materia de derechos humanos. De ahí radica su importancia, que no solo que conozcan lo que nosotros les podemos enseñar y formar en materia de derechos humanos, sino que ellos se eduquen desde esta perspectiva como una cultura, como un conocimiento y también, por no decirlo, como una ciencia, como una disciplina más en el campo del conocimiento. A mí me parece extraordinaria esta Ley General de Educación, lo que señala en materia de derechos humanos. Me pareció extraordinaria cuando me puse a leer qué traía implícito y congruente con lo que establece el artículo 3 constitucional. Esta Ley General de Educación nos señala, de ahí nace la idea de enseñar y educar en derechos humanos. A leer esta nueva Ley General en Educación, sale en 20 de abril, me parece, del 2021, o sea, el año pasado, es totalmente nueva, y nos habla de que tenemos que enseñar en esta cultura, en esta perspectiva de los derechos humanos. Y no nada más de los derechos humanos, nos habla de la no discriminación, de educar con la igualdad de género, de sustentarnos en la inclusión, en la interculturalidad, en todos estos ejes temáticos tan necesarios hoy en día. De ahí nace la idea, al ver todo lo maravilloso que ofrece esta Ley General de Educación Superior, viene en un contexto pues, muy moderno, muy actualizado, muy acorde a las demandas sociales en materia de educación hoy en día. Y de ahí nació la idea de pedir o de trabajar en común acuerdo
en la Universidad Autónoma de Tamaulipas para educar a los estudiantes en este sentido, en materia de derechos humanos. Sí ha avanzado, pero está anclado en las carreras de Derecho. Si vemos la Facultad de Derecho Tampico, la de Victoria, la de Nuevo Laredo, se amplió en el 2008, luego se vino la reforma del junio del 2011, se metió esta materia del Sistema Nacional Internacional de Derechos Humanos, luego la de los derechos humanos y sus garantías, cuando habla de lo que es la primera parte de la Constitución, de lo que es la parte dogmática. También por ahí están inmersos en la parte orgánica, de ahí también hay algunos sustentos jurídicos muy importantes en materia de derechos humanos, pero se ancló en derecho. Tu servidora se formó en Derecho, con maestría y doctorado en Derecho. Pero los derechos humanos no nada más están en la licenciatura o en la carrera de Derecho. Los derechos humanos, conforme lo establece la Constitución y la nueva Ley General de Educación, deben de estar en todas las ciencias del conocimiento, en todas las disciplinas. Los estudiantes es urgente, es una prioridad que los eduquemos en materia de derechos humanos, porque es una cultura de respeto, de protección, de defensa. Abarca áreas muy importantes como la igualdad sustantiva, como la equidad de género, la paridad, la interculturalidad, la inclusión. Todo esto, si queremos vivir en armonía, si queremos vivir en una cultura de la paz, si queremos progresar, si queremos un desarrollo social, tenemos que educar a nuestros estudiantes, formarlos, prepararlos para que cuando egresen de esta institución de educación superior ya vayan formados en materia de derechos humanos, con una perspectiva mucho más amplia. Aquel estudiante que está formado en materia de derechos humanos, sabes, cuando salga a trabajar, que tiene una formación muy general, muy amplia, muy ad hoc a todos los aspectos en donde vaya a laborar. Si va a laborar en una empresa privada, si va a laborar en la administración y aplicación de la justicia, si va a laborar en la administración municipal, fiscal, agraria, a donde vaya, en la medicina, en la arquitectura, en la ingeniería, a cualquier área, en cualquier disciplina del conocimiento, el estudiante que formemos en materia de derechos humanos, sabemos que va a ser un estudiante con muchos principios, con muchos valores, con otra perspectiva, sobre todo de respeto hacia todas las personas. Es una formación muy integral en materia de educación. La Dirección General de Educación Superior, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobernación, todas estas instituciones que de una o de otra forma se han relacionado y han sido muy congruentes, muy ad hoc para enseñar en derechos humanos. Las recomendaciones son estas: que se eduque en derechos humanos a todos los universitarios, porque esto le va a dar una cobertura más amplia de su educación, de su formación. Ellos nos señalan que las instituciones de educación superior deben de estar acordes a lo que establece la Ley General de Educación, deben de estar acordes a lo que establece la Constitución en materia de derechos humanos. La Constitución no nada más en el artículo 1 nos habla de la cultura, de la juridicidad, de todo lo que tenemos que entender, que comprender, que enseñar y que educar en derechos humanos. No nada más nos habla este artículo 1 de la protección y defensa de los derechos humanos, de los principios en materia de derechos humanos. Entonces es muy importante que los estudiantes sepan, conozcan cómo surgen en el mundo los derechos humanos, cómo vamos a enseñar en derechos humanos.
informándoles, diciéndoles que los derechos humanos son parte del derecho natural de las personas, de ese don de gente de las personas, y que hoy en día ya no es un derecho natural, hoy en día es un derecho positivo vigente, y por lo tanto estamos obligados a enseñar en derechos humanos, y el estudiante va a recibir esa educación en derechos humanos conforme nosotros estemos preparados en esa materia para enseñarles. Consideramos que hoy en día nuestro país, las entidades federativas, deben de estar congruentes con lo que establece la Constitución como ley primaria fundamental. Tenemos que educar en derechos humanos, repito, aunque sea estemos señalándolo constantemente, en materia de derechos humanos. Enseñar en derechos humanos es formar a un profesionista íntegro, con toda la cultura del conocimiento. Hoy en día tenemos muchos problemas sociales y nosotros como ciudadanos, como parte de una sociedad, tenemos que estar formados y preparados. O sea, los derechos humanos te enseñan a hacer un análisis crítico de la situación en la que estamos, pero también te enseña a respetar los derechos de las demás personas. También te enseña a ser prudente, a tolerante como principios de la democracia. Los derechos humanos te enseñan todos los principios como son los de universalidad, como lo de la congruencia jurídica, te enseñan principios de progresividad, o sea, es un conocimiento necesario el hablar de la cultura de los derechos humanos, pero ya desde el punto de vista de la educación, de la enseñanza, es formar al estudiante en un contexto mucho más amplio, una formación en todos los sentidos, pero encauzados a las teorías humanistas, a las teorías naturalistas en el campo de los derechos humanos. Es importante porque existen problemas sociales y los profesionistas que salen, que egresan de estas instituciones de educación superior, tienen que tener un conocimiento amplio en esta materia porque consideramos que les va a dar más elementos para enfrentarse a los problemas sociales. Van a estar formados en el sentido de respetar todo lo que haya en su contexto social. Creo que le va a dar elementos necesarios para enfrentar los problemas y las demandas sociales de hoy en día, y los derechos humanos son progresivos, entonces por lo tanto van a ir educados para enfrentar las problemáticas también que pudieran venir en el futuro.